Rubén, Bernardo, bienvenidos a Largo Aliento. Gracias. Hoy vamos a hablar de la Virgen de Guadalupe. Empecemos por hablar de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Rubén, estamos a 10 años de la caída de Tenochtitlan, cuando aparece. ¿Dónde ocurre? ¿A quién le ocurre? ¿Cómo es? Bueno, hay dos versiones al respecto. La versión tradicional, la que ha sido contada por la Iglesia Católica, es la aparición al indito Juan Diego, que se la encuentra en el Cerro del Tepeyac. Entonces se le aparece la Virgen, toda esta historia que tiene que ir a comentarlo con el obispo en México. O sea, la Virgen le encarga que le vaya a decir que ya se le apareció. Así que ya se le apareció. ¿Y para qué se le apareció? Para que se construya un templo y eso permita que por una parte se le adore y por otra parte ella pueda proteger a sus hijitos, ¿no? A sus hijitos indígenas. Indígenas. Bueno, aparece 4 veces. La última ya es cuando se hace el milagro de que tiene que cortar unas rosas en un lugar en donde no se es propicio para el cultivo de las rosas. Las en lleva, diciembre, rosas. Sí. Rosas en diciembre. Y además en un lugar junto a Texcoco. Junto a Texcoco. O sea, imposible, ¿no? Ese sí es un milagro. Ese es un milagro. Sí. Entonces lo lleva ahí frente al obispo y entonces los despliega las rosas y se aparece la imagen, ¿no? La imagen en el ayate. En el ayate. ¿Y ¿sí? quién es este obispo? Zumárraga. Zumárraga. ¿Y qué? ¿Es español? Es español, sí, y estuvo cerca de 30 años aquí, ¿no? Al frente. Y seguramente la segunda versión que nos va a contar Rubén, pero en toda su vida hay un hombre que escribía, que tenía grandes relatos, jamás mencionó el fenómeno guadalupano. Es lo que se llama el silencio de Zumárraga. Entonces, resulta muy extraño que por un lado se aparece, que se le hace la ermita al lado, el lugar donde se aparece, pero Zumárraga nunca habla de esto. Jamás. ¿Por qué? ¿Porque no tuvo relevancia o...? La otra hipótesis, ¿por qué no la termina, A ver, Rubén? Bueno, la otra parte de la historia es que los frailes franciscanos, que son los primeros que llegan después de la ocupación española en el territorio y el avance hacia el interior, empiezan a ver cómo pueden hacer para evangelizar de una manera más efectiva a los naturales que se han encontrado, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Van a sustituir varios espacios donde había devociones indígenas y lo sustituyen por devociones parecidas dentro del santoral cristiano, dentro del panteón cristiano, vamos a decirlo así, ¿no? Y en ese sentido van a poner ahí en el Cerro del Tepeyac a la Virgen de Guadalupe para sustituir a la diosa madre que ama a todos sus pequeños, que es Tonantzin. Entonces, según una versión hay una aparición, según la otra versión es una construcción publicitaria de los franciscanos. En este contexto, decir publicitaria suena muy rudo, digamos evangelizadora, ¿no? Sí, déjame decirte acá que hay antecedentes de, por ejemplo, Fray Bernardino Sahagún, que pues es digamos, el padre de la etnología en México. Él escribía mucho y en uno de sus relatos dice, caray, ¿no? Ahí hay una ermita a Guadalupe y hay muchas en la ciudad, pero los indígenas van ahí y vienen de largas distancias y traen una serie de preceptos, hacen sacrificios ahí o hacen ofrendas, ¿no? Y estoy en duda si es a Guadalupe o a Tonantzin, porque en los viejos tiempos, como en los viejos tiempos, venían de todas partes del país porque Tonantzin es la madre de los dioses. La misma duda tuvo el Papa Francisco. Dijo, en México hay más guadalupanos que católicos. Sí, déjame decirte que es lo que se llama un sincretismo. Es decir, puede ser un sincretismo inducido como la hipótesis 2, pero también un sincretismo natural.
¿Por qué natural? Ubícate en la época. Claro, porque 10 años después de la conquista, el imperio mexica, ¿no? Los guerreros, los que dominaban, ¿no? Estaban totalmente avasallados, totalmente humillados y en una profunda depresión social que existía en aquel entonces. Y por lo tanto, Tonantzin, que era la madre de los dioses, era una madre de consuelo, que daba un cierto cobijo a ese trauma que tenía el universo mexica. entonces era natural que se le presentara. Puede ser, hay diferentes interpretaciones, Sí. pero el hecho es que hay un periodo en donde esto no cuaja mucho, ¿no? Pero después los criollos asumen a la Virgen, 20 años después, y hay una expansión entonces del culto. Ahora, déjame decirte una cosa, no es solo en México. Ha habido en otros lugares que ha pasado algo parecido, por ejemplo en Cuba, Shango, ¿no? Que es una fuerte personalidad. ¿Un dios? ¿De qué es Shango? Este mundo sobrenatural que Sí. existe, que trajeron los africanos, ¿no? Y los negros van a la iglesia de San Lázaro, pero detrás de San Lázaro van a adorar a Shango. Y entonces engañan a los españoles y en realidad siguen con sus fiestas, sus ritos, sus formas de cómo viven. Entonces, forma parte de ese, podríamos decir, de esta excepcional escena, digo excepcional, porque queramos o no, le da, me va a regañar Rubén, identidad, le dio identidad al pueblo mexicano. Primero una identidad fragmentada en los diferentes pueblos antiguos de mexicanos, ¿no? Se peleaban todos contra todos. De hecho, ese fue un factor importante por el cual se viene abajo el imperio mexica, claro. estaban divididos. Después una división en el mestizaje, criollos, los sistemas que había, etc. Y la Virgen está por encima de todo eso y aporta elementos de identidad y de cohesión social. Bueno, hablemos de los usos políticos, comerciales, A ver, si me identitarios permites de un la poco Virgen. antes, porque todavía falta un paso. A ver. Mira, el tema es que fueron los franciscanos quienes impulsan inicialmente ese culto, ¿no? 30 años después hay un obispo de México, Montúfar, que da un sermón y que, bueno, empieza a recuperar la figura de María en su advocación de Guadalupe, ¿no? Es la Virgen María que se apareció en Guadalupe, ¿no? Y lo retoma y empieza a hablar en este sentido, pero lo hace con un sentido muy claro, que es quitarle a los franciscanos la administración de la ermita, y ya en ese momento hay una buena cantidad de ingresos económicos que están entrando y que empieza a haber por ahí un poco de rebatinga. Y es él el que manda a pintar el lienzo, o sea, no es el ayate, ¿sí? No es que se le haya parecido milagrosamente a Fray Juan de que cayeron las rosas, sino que un pintor indígena es el que hace, a partir de un modelo, parece ser un modelo centroeuropeo, por Alemania, por ahí, ¿no? Y hay una disputa, hay una primera disputa ahí entre Montúfar y Bustamante, que es el que está encargado del cuidado de la ermita. Y hay una fuerte disputa ahí. Vamos a hablar de las controversias después, pero antes recorramos los principales usos políticos, identitarios, comerciales, que a veces suelen ser unos mismos en nuestra historia. A ver, ¿por qué el cura Hidalgo lleva como estandarte en el Grito de Dolores y a través de toda su lucha de independencia a la Virgen? Bueno, perdón. Pero hay historias previas, ¿eh? Hay historias No, sí, previas. seguro. O sea, tú tienes que ver que los santos mantienen una relación de intercambio de bienes espirituales. ¿Los santos? Los santos, ¿sí? O en este caso el culto a la Virgen de Guadalupe. No es simplemente la Virgen y tal. Tiene que ser una Virgen dadora, Sí. efectiva, Sí. que hace milagros. De a de veras. Porque si no, no hubiera tenido el Exacto. éxito que tuvo. Entonces, es esta especie de intercambios espirituales. Entonces, hubo pestes en el periodo novohispano, hubo inundaciones, hubo plagas,
y la gente se iba con la Virgen de Guadalupe y la Virgen de Guadalupe registraba milagros. Gente que se salvaba, comunidades que salieron a flote, una serie de cuestiones. O sea, lo de Hidalgo es un aprovechamiento. No es que se le haya ocurrido una genial idea de traer a la Virgen, no. La Virgen ya tenía era un peso muy importante, fíjate, en temas de los desamparados, en temas de desgracia, en temas de desastres. Y entonces Hidalgo, Rubén es un historiador, él puede explicarlo mejor que yo, pero Hidalgo retoma ese peso simbólico que tiene la Virgen de Guadalupe para encabezar su causa de independencia. Y yo me pregunto si al usar el estandarte de la Virgen morena, él cree en la Virgen o le está dando un uso político. Miren, con respecto a Hidalgo no sabemos realmente qué creía. Es así de sencillo. Era un sacerdote ilustrado, un intelectual, fue rector del Colegio de San Nicolás, el antecedente de la Universidad Michoacana ahora, un empresario también. ¿Es Eso cierto sí, que es un hombre de muchas mujeres? ¿Es verdad eso o no? no sé y no me interesa. No sé y no me interesa. Te voy a decir por qué. A mí sí. No, mira, puede ser. Puede No le ser. gusta el chisme, no le gusta el chisme. No, mira, no es que no me guste el chisme, es que si nos enfocamos en eso perdemos la parte sustancial del personaje, Rubén. que es un personaje realmente revolucionario en muchos sentidos en su momento, ¿sí? Tanto en su trabajo como académico, como en su trabajo como cura de almas, ¿no? Y luego en su vocación hacia pues, armar una revolución, ¿no? Entonces tú dices, no importa si creía o no. Mira, pero es un acierto. Lo que hay antes de Hidalgo son dos cosas. Por una parte, fue un proceso muy largo de ir generando que la Virgen se fuera identificando con los indígenas, ¿no? Más bien fue un proceso de criollización. Y antes de Hidalgo, Fray Servando Teresa de Mier dio un sermón en el Tepeyac, diciendo, bueno, pues la aparición en realidad no es cierta, en realidad la aparición es algo que nos ayuda a entender que hubo un intento de evangelización de estas tierras desde épocas del cristianismo primitivo y Santo Tomás Apóstol fue el que trajo el culto de la Virgen y se va ahí mediatizando. Hay un intento desde mucho antes de ir construyendo este elemento, y ahí en eso sí estoy de acuerdo, de construcción identitaria. La Virgen de Guadalupe ha sido un instrumento de construcción identitaria. Y tengo la impresión que en todo caso tomar ahí en Atotonilco el estandarte de la Virgen fue un recurso del cura Hidalgo para ir generando una cierta identidad, que déjame te digo, no fue en el movimiento de independencia la parte más importante de lo religioso. Morelos, que sí es guadalupano, no lo utiliza como un estandarte político, y cuando se logra la independencia con Iturbide, la referencia es religión, no es alguna identidad específica. En la revolución vuelve a surgir con los zapatistas, la Virgen como estandarte. ¿Qué tan importante Me encanta ese capítulo en la historia, porque cuando llegan a la capital, con Villa y tal, entran y hay sectores de lo que podríamos llamar la Acción Católica. No existía, pero eran organizaciones católicas que van a ver el evento, y los zapatistas todos sucios, apestosos, llenos de tierra, etcétera, traen en sus sombreros maltrechos estampitas gastadas de la Virgen de Guadalupe. Pero además también mandaron a hacer, y se vean nuevecitas, grandes banderas, banderolas, donde está la Virgen de Guadalupe, y van en el desfile. Bueno, el escándalo fue mayúsculo. ¿Cómo es posible que estos desarrapados estén utilizando a la Virgen de Guadalupe, que ya era toda una institución en el universo católico, ¿no? Y fue muy interesante porque además, déjame decirte, mandaron a destruir las fotos que se tomaron. Hay algunas porque lo consideraron una blasfemia, las clases medias altas de México en aquel entonces, ¿no? Entonces es muy interesante porque pues, es evidente que los zapatistas usaban a su Virgen morena, con la que se identificaban.
Pero hay una segunda generación de zapatistas que también la usó, Sí. en 1994, Sí, así en es. Chiapas. Así es. Vamos a un corte y vamos a regresar con otros usos políticos, comerciales, identitarios de la Virgen. Vamos a hablar de los sinarquistas, de esos fundadores del PAN, que extrañamente, para mi ojo, no he detectado que usen a la Virgen, a pesar de que son los que más deberían usarlos la gente del PAN. Regresamos y volvemos. Ya hablando de comercialización, Norberto Rivera vendió a la Virgen de Guadalupe a los japoneses. Esto es un hecho. ¿Sí? Es un hecho. Norberto Rivera, que es bueno Que para los negocios, A ver, pero aclaremos quién era Norberto Rivera, era arzobispo de México. el cardenal y arzobispo primado de México, era la máxima autoridad de la ¿En Iglesia cuánto se los Católica. vendió? En $12.5 millones, una concesión por 5 años. Rubén, cortamos cuando yo decía que los sinarquistas, que fundadores del PAN, no tienen referencia a la Virgen. ¿Cómo es eso? Porque yo creo nada más, que esta idea de que la Virgen ha estado extendida en todo lo largo y ancho del territorio y tiene un llamado particular a una enorme mayoría de mexicanos, en realidad es discurso, no refleja una realidad. Hay distintas advocaciones de María o hay distintos santos, ¿no?, que son identificados con ciertas regiones. En el caso del sinarquismo, que es un movimiento eminentemente del Bajío y hacia el occidente del país, es una región que no es particularmente guadalupana. Y sin embargo, también me decías que los colores del PAN sí tienen que ver con la Virgen. ¿Cómo así? ¿Dónde se crea el PAN? En el centro del país. Entonces, ahí hay un referente diferente, que además hay que decir... azul y blanco son colores de la Virgen. Sí, ¿no? Hay que señalar además que el sinarquismo nunca ha hecho hasta hace poco no había hecho una empatía particular con el PAN, ¿no? El sinarquismo siempre fue un movimiento muy localizado regionalmente, muy radical en términos de sus planteamientos sociales y sobre todo religiosos. Entonces hay que recordar esto también. De acuerdo. Hay diversidades. Ahora, ¿no? Televisa y la Virgen, explíquenme eso, Bernardo. ¿Por qué se volvió el gran propagador de la Virgen, Televisa? Sí, hay que ver que ante el éxito de Esto es la Virgen, 1970s. eso ya es más actual. Más, podríamos decir, incluso antes. Ajá. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya tienes, después de más de 300 años, asentada un culto Sí. que es muy importante, que da sentido a la vida de mucha gente y que por lo tanto déjame decirte, la Virgen de Guadalupe es ante todo la expresión de la religiosidad popular, para empezar. Sí. Por eso el PAN poco lo menciona, porque es más bien es élites las que forman, que no necesariamente en el Bajío, pues no sé, en la Virgen de Zapopan, hay un montón de vírgenes en todo el Bajío. Pero en este caso la religiosidad popular es la religiosidad de los sencillos, que se manifiesta sin encíclica, sin doctrina, sin un cura que guíe, es la espontaneidad. Por eso las procesiones, las fiestas patronales, ¿no?, las fiestas barriales, las imágenes, y que escapa incluso a las directrices de la jerarquía católica. Claro, y que la gente le pide directamente a la Virgen lo que necesita. Porque hay una relación directa, no media la iglesia o la estructura de la iglesia. Es lo extraordinario de la Virgen de Guadalupe. Uh-huh. Y con cierto desprecio le llaman incluso al interior de la iglesia piedad popular, como diciendo, es la fe infantil. Pero es cierto. ¿Y qué hace Televisa con la Virgen? Déjame decirte entonces que tiene un gran arraigo y con el tiempo se consolida como una deidad o un culto importante, poderoso. ¿Y qué es lo que pasa? La comercialización de este. ¿Cómo lo hicieron? No solamente es Televisa, es toda la vendimia que hay, las figuritas, las imágenes, las estampas, las no sé qué.
hay hasta un mercado especialmente mariano y es un gran negocio. En el caso de Televisa, lo que hace Televisa es, primero empieza a sondear, a acercarse a la comercialización. Y son estas espantosas mañanitas que cada 12 de diciembre las grandes estrellas de Televisa van y le cantan con un fervor, ¿no? Cuando muchas de esas hermosas estrellas, varones y hombres, son unos hermosos pecadores que no debían estar ahí. Bueno, pero en fin, es otra cosa. Y después va afinando el asunto. Después influyen mucho las visitas de los papas. Sobre todo Juan Pablo II era muy guadalupano, muy mariano. Decía que le recordaba a Czestochowa, la Virgen polaca. Y incluso él santifica a Juan Diego. Y cada vez que venía, llegaba a la Basílica de Guadalupe y le da un realce muy grande. Los legionarios de Cristo aprovechan al Papa con las papas del Papa, las papas sabritas, y se abre un gran negocio ahí. Las papas sabritas, sí es cierto. Sí, acuérdate. Bueno, y entonces ahí Televisa crea este programa espantoso que tiene mucho impacto social, que es esta versión milagrera de la Virgen, ¿no? Estás en un problema, tu hijo tiene drogas, tu niña se ha prostituido y tal, y después recibe un soplo y viene la solución. Es decir, son versiones caricaturescas. A de ver, la pero Virgen. ya hablando de comercialización, Norberto Rivera vendió a la Virgen de Guadalupe a los japoneses. Esto es un hecho. Sí, es un hecho. Norberto Rivera, que es bueno para los negocios. A ver, pero aclaremos quién era Norberto Rivera, era el arzobispo de México. El cardenal y arzobispo primado de México, era la máxima autoridad de la Iglesia ¿En cuánto Católica. se los vendió? En $12.5 millones, una concesión por 5 años. Después hay denuncias y se echa para atrás esa transacción porque la Virgen de Guadalupe es una propiedad popular, no es una propiedad privada. Pero iban a tener exclusividad sobre la Virgen. Claro, y la iban a comercializar como o sea, ellos entonces quisieran. si comprabas un llaverito de la Virgen tenías que pagar comisión a los japoneses. No, a lo mejor los japoneses le daban comisión a Norberto Rivera, era propiedad de esta empresa. Felizmente se echa para atrás y Norberto Rivera queda muy mal frente a este hecho. Queda muy mal incluso adentro. Pero escucha, Schulenburg era otro comercializador. Él vivió 30 años ¿Otro como arzobispo? abad. No, abad de la Basílica. De la Basílica. Él vivió 30 años, hizo un imperio inmobiliario y él lucró con la Virgen. Y después él reniega del relato. ¿Hizo un imperio para los... Personal. ¿Personal? ¿A su nombre? A sus sobrinos, a sus ahijados o ahijadas. ¿no? ¿A esos sobrinos que dejan de ser sobrinos la semana siguiente o cuáles? Como diría el doctor, no me meto en chismes, no sé. Ok, no nos desviemos a la farándula del asunto. Ok, los sobrinos... Lo que te quiero decir es que todo mundo ha lucrado, incluso al interior de la iglesia. Por eso, en este momento, tiene un estatus que es de santuario. Y el santuario, entonces, porque son millones durante estos días, hay que decirlo, es un elemento muy importante. Los 12 la de Basílica diciembre. es el segundo lugar más visitado del mundo después de la Basílica de San Pedro. En la fe cristiana. Católicos que vienen durante el año, entre 15 y 20 millones de personas visitan. Durante el año. En estos días guadalupanos, son alrededor de unos 6, 7 millones que vienen de diferentes lugares. Entonces imagínate la cantidad de dinero que hay ahí, ¿no? Simplemente la vendimia. Yo cuando estaba en Radio Red, una compañera nuestra se puso un micrófono y entrevistó a la que vendía aguas. Te estoy hablando de los años 80 por ahí. Y en ese momento, bueno, ¿cómo cuánto vende usted? Dice, mira, son 6 o 7 garrafas de los diferentes sabores. Pues más o menos unos 70 a 80 mil pesos diarios de aquellos años. Una simple vendedora de aguas. Imagínate el dineral que entraba, que salía. Pues la Virgen se convirtió en un botín, en un jugoso botín económico.
Y bueno, vamos a Morena. Tenemos que llegar a Morena, el partido político fundado en el año 2011, con ese nombre, Morena, que es un nombre elegido por la famosa publicista La Chaneca. No sé si se acuerdan ustedes de La Chaneca, Berta Maldonado, que la inventora del anuncio de Lolita. ¿Se acuerdan del anuncio de Lolita? ¿No quieres ver a Dolores? Paga tus impuestos con Lolita. Otro de sus lemas, sonríe, vamos a ganar, de la campaña de López Obrador. Y después los AMLitos, ¿no? ¿Se acuerdan? Que bueno, todavía estos se venden. Bueno, ella diseña el nombre de Morena. Yo no puedo evitar pensar, siempre desde que lo leí, lo supe, que es una alusión a la Virgen Morena. Mira, ¿No quieres irte a esos chismes? No voy a decir que esos sean chismes. Voy a decir que yo no tengo ningún referente con respecto a la Virgen de Guadalupe. Bueno, nunca me hizo esa... ¿Morena? No, ¿de veras? Sí, veámoslo aquí en el equipo que vea cuándo se funda. Si no es una referencia... No niego que sea una referencia. Yo estoy diciendo que desde mi perspectiva... 2 de octubre. 2 de octubre. No, yo estoy equivocado. Bueno. Reconozco. Ajá. Lo que yo estoy diciendo es, desde mi perspectiva, que no tiene ningún referente guadalupano en su universo, no me sonó a un referente guadalupano el nombre de ese nuevo partido político. Es simplemente cuáles son los referentes que tenemos y a los que hacemos caso o no. Sí, claro. ¿Tú sí lo ves el referente? Sí. Yo sí lo veo. Yo también. Estamos en la conjetura, porque esto es lo curioso. Igual que el PAN es un partido con raíces claramente católicas, actualmente el PAN, acá tuvimos a uno de los candidatos a su presidencia y le preguntamos sobre la raigambre católica del PAN y lo negó, dijo, el PAN nunca ha sido católico y no tiene una mayoría de católicos. Y dice uno, claro, debe ser mal negocio declarar su partido religioso y buen negocio aludir subtextualmente a que lo es, y creo que es el caso de Morena. En el caso del PAN, Sabina, la base social es la Acción Católica. Son los diferentes grupos parroquiales, etcétera. Decir eso, podemos decir eso hasta una blasfemia. Incluso Verástegui, este personaje de ultraderecha, le reprocha al PAN estar yéndose al centro y dejar de ser un partido de origen católico. Claro, ¿no? y en el caso de Morena, si vemos el discurso de Andrés Manuel López Obrador, es un discurso afín con las conductas católicas, y lo digo en el mejor sentido, lo mejor del catolicismo, la piedad, el cuidado de todos, el humanismo. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador ha sido uno de los políticos que más ha utilizado lo religioso como fundamento de su proyecto, ¿no? Sus discursos, había momentos en que parecían homilías, ¿no? Y sobre todo en la época de la pandemia. Sacó sus detentes y dijo sus protecciones, ¿no? Frente a eso. Es decir, hay una suerte, sí, de la providencia, ¿no? Y yo, la verdad, yo sí creo que el nombre de Morena tiene mucho que ver con la oferta, porque es una oferta popular, fundamentalmente. Sí. Y la Virgen Morena, tiene un raigambre popular. Entonces, es el partido, podríamos decir, ya no se usó más, pero bien se pudo haber dicho, ¿no? Es el partido de la Virgen, ¿no? Es el partido de los morenos, de nosotros. Bien, no lo usó, felizmente no lo usó. Felizmente no es un partido excluyente. Sí, bueno, nosotros lo vemos, pero no vamos a meternos en ese chisme. Bernardo, tú te has quejado mucho de los usos irresponsables de la Virgen, que de pronto se aparecen corcholatas y se aparecen paredes. No sé si eso llamas los usos irresponsables, o en un vagón del metro aparece la Virgen, y al mismo tiempo te quejas de que las feministas no usamos a la Virgen, que te parece
una omisión nuestra. Explícanos. Me has leído. Muchas Sí, gracias. sí, siempre Salina. te leo. Sí, mira, la Virgen sigue apareciéndose en momentos, digamos, de crisis, en momentos cruciales. En el 95, cuando fue este tránsito, que hubo una gran crisis económica, Salinas y Cedillo, la Virgen se apareció en el metro, ¿no? ¿Te ¿En qué acuerdas? parte del metro? En el metro, creo que fue Valderas. El ¿Pero metro en qué Valderas. parte? ¿En la Era una pared? mancha, Una que estaba mancha ¿En el piso? En el piso, y esa mancha tenía la imagen de la Virgen, ¿no? Y entonces, ¡bah! ¿No? Y la gente empezó, los mismos usuarios del metro no la tocaban, después la blindaron y después la fotografía. Bueno, igual, se aparece una mancha en un edificio en Nueva York y hay muchos mexicanos ahí. Entonces, la Virgen aparece como en el siglo XVI, XVII, en momentos cruciales. ¿Por qué? Porque la gente busca seguridad. La Virgen se aparece en la pandemia. Y se aparece en la pandemia porque el Estado, incapaz de poder proteger en términos de salud a toda la población, y la gente más olvidada, más descartada, reúne o va a lo mágico como protección. La Virgen es mágica, le protege. Entonces yo creo que sí, la Virgen es... habría mucho que hablar, ¿no? Pero en esta Vamos a un región corte popular, y nos dices tu lo de queja las contra las feministas Sí, que eso. no asumimos a la Virgen. Vamos a un corte y volvemos. ¿Por qué estaría yo muy incómoda en una marcha feminista y con un estandarte de la Virgen? Primero porque excluye una parte de la población que es agnóstica, otra que es atea, otra que es de otras religiones, y después porque es un símbolo de una iglesia patriarcal. De hecho, virgen, fíjate, virgen es una mujer que no ha tenido sexualidad, según la lectura de la iglesia, cuando las feministas hemos estado de parte de la libertad de nuestros cuerpos. No, yo entiendo. Y la iglesia ha estado en contra de las mujeres. La iglesia ha estado en contra diciendo el papel de la mujer es fortalecer la familia tradicional, Así es una etcétera. institución No, patriarcal. yo lo entiendo, pero también está el otro lado. Hablábamos de que en momentos de crisis la Virgen se aparece, te cito. ¿Se aparece o la ven? Mi idea es que se ve. Y que no se aparece. Si tú vas a la mancha que había, bueno, si tú alguna vez fuiste a la mancha que había a una orilla del templo de San Juan de Dios en Coyoacán, la gente decía, ahí está la Virgen. Yo nunca la pude ver. No, sí, mira, y ahí está, y la aureola. Yo no la pude ver. Porque, vuelvo al punto, yo no tengo ese como un referente idóneo para ver estas cosas. Si estamos pensando que la Virgen se aparece, ¿cuáles son los instrumentos reales, concretos, para transformar la vida de la gente? Y ese es donde yo no lo veo tan claro. ¿Dónde está? ¿Cuáles son los milagros concretos? Dices Sí. tú. Enséñenme los milagros. Enséñenme los milagros. A lo mejor si veo los milagros, lo puedo aceptar. Pero si no, lo que yo veo es simplemente la gente tiene, y estoy de acuerdo contigo, de que la gente necesita referentes, la gente necesita elementos que le ayuden a sobrellevar las penas de la cotidianidad, la gente necesita instrumentos que le ayuden a recuperar la salud y se acoge a lo que sea. ¿Sí? Eso puede pasar y está bien, yo no lo cuestiono, yo soy de la idea de que las devociones son respetables, todas las devociones son respetables en la medida que respeten ciertos parámetros morales que debemos tener como sociedad. Bernardo, ¿la ven o se aparece? Yo creo que son un poco las dos cosas, ¿no? Así, más bien la quieren ver, ¿no? Entonces una mancha que el doctor ve, ¿no?, amorfa, otros con ojos de fe, pues ve ahí a la Virgen de Guadalupe. O sea, Yo hay un diciendo, ¿se ve o existe? Mira, si haces una encuesta a nivel amplio, popular, el 80% te va a decir que la Virgen existe. La Virgen existe socialmente. No sé si la Virgen existió, se apareció,
socialmente es una realidad. Y como analista, como cientista, es una realidad que debo tener en cuenta. Socialmente la Virgen existe. Ahora, ¿es válido que se creen instituciones? Supongamos que no existen. ¿Es válido que existan instituciones que lucran con algo que no existe? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Qué? Eso es algo absolutamente reprobable. Y además déjame decir otra cosa. Tan es esta referencia central que hay muchos ateos que creen en la Virgen de Guadalupe, Sí. muchos comunistas que creen en la Virgen de Guadalupe, Así es. muchos judíos, yo conozco muchos judíos que creen en la Virgen de Guadalupe. Entonces, es un fenómeno que trasciende. Entonces, yo, en mi caso, yo cada vez soy más agnóstico. En la medida que me meto más a lo religioso, creo menos en la existencia de deidades, y es algo histórico. Pero en el caso de la Virgen de Guadalupe, me simpatiza su personaje. Ahora, vamos al otro punto, seamos científicos, los milagros. ¿Existe claridad de que se dan los milagros? Rubén dice que no. Mira, yo he tenido en mi vida experiencias en donde la única explicación posible fue un milagro. ¿De veras? ¿No? Entonces, racionalmente es algo que yo tengo ahí y lo atesoro porque fue muy significativo para mí, etcétera, ¿no? ¿Nos lo puedes contar? Íbamos en la carretera, nos salimos de la carretera, el coche se volteó, cayó en una zanja, mi hija salió volando por la ventana trasera, a ninguno nos pasó absolutamente nada. El coche quedó como si le hubieran dado un caratazo. Ni a tu hija. Ni a mi hija que salió de la... Y tú dices, de la esto es un ventana. milagro. Y la única explicación que encuentro es, pues bueno, hubo la conjunción de no sé cuántas cosas, o es un milagro. Y todos quienes me lo dicen, yo no le puedo decir, no es un milagro. Entonces tú dices, enséñenme los milagros de la Virgen, es lo que dijiste recién. Sí. No, lo que pasa también las peticiones, ¿no? Bueno, De salud. en este caso no hubo petición, pero me interesaría recuperar algo que es muy importante que dijo Bernardo. Existe socialmente, y entonces eso le pone un matiz verdaderamente impresionante a el tema de la Virgen de Guadalupe. Dije hace unos minutos, es una devoción y toda devoción me parece perfectamente respetable. Si esa devoción todavía se transforma en una acción, en una práctica de fe, es todavía no solo respetable, sino encomiable. Y eso es a lo que tendríamos que aspirar, ¿no? Si la gente, en todo su derecho, cree en la Virgen de Guadalupe, qué bueno, me parece muy bien. Lo que no se vale en una sociedad moderna tan diversificada como la que tenemos ahora es que otros o crean o actúen de acuerdo a lo que yo creo. Vamos precisamente a la controversia del abad de la Basílica de Guadalupe, el señor, ¿cómo se llama? Guillermo Schulenburg. Es que qué nombre más judío, ¿eh? Schulenberg. Es alemán. Sí, y aún así que supongo que es de ascendientes judíos. Bueno, un hombre que se apellida Schulenberg, que es abad de la Abadía de la Virgen, y el Señor de pronto nos sale con el domingo 7 que no existe la Virgen. Yo era niña cuando lo declaró, y yo que no pertenezco a la fe católica, sí me quedé muy impresionada. Es como si el mayor rabino de Jerusalén de pronto declara que no existe Dios. Yo creo que no estabas tan niña, porque eso fue en 1993, 94, ¿no? Pues estabas muy joven en aquel entonces, pero en ese momento... Fue tan reciente. Fue reciente. En ese momento, Sicilia, director de la revista Christus, le hace una entrevista larguísima. Javier Sicilia. Javier Sicilia. Ajá. Creo que hasta se toman sus tequilas y van conversando. Y Eso tal, explicaría el cual. asunto. Y entonces llega un momento en donde dice que a él le parece un exceso. Además, déjame decirte, el contexto es que el Papa iba a venir a santificar a Juan Diego, ¿no? Y entonces en torno a eso vuelven a aparecer estas polémicas, ¿no? Se reviven algunas de esas polémicas, los historiadores y tal, ¿no? Entre ellos Manuel Limón, un sacerdote que murió, él era también anti-aparición, un sacerdote ilustrado, ¿no? Bueno, y entonces entre esa larga conversación,
Schulenburg insinúa, no afirma de manera categórica, de que le parece un exceso porque la existencia de Juan Diego es una existencia dudosa. No hay pruebas contundentes a lo largo de la historia. Fue lo que dijo. Bueno, en ese momento la disputa por la basílica era feroz entre el cardenal Norberto Rivera y Schulenburg, que tenían, ¿por qué? Pues por los dineros. Volvemos otra vez al interés económico y el interés político. Y entonces, esa entrevista, lo que hace Norberto Rivera, la lleva a 30 Giorni, una revista italiana de gran circulación para intelectuales, políticos, etcétera, y Televisa le ayuda, la difunde, ¿no? Televisa difunde en los extractos que salen en 30 Giorni. Es como una jugada de 3 bandas, pero es fundamentalmente desacreditar a Schulenburg. Pero Schulenburg dudó de la existencia de Juan Diego, no de la Virgen. No, la Virgen no, la Virgen... Y sin embargo se publicó... Pero, no, el problema es que no puedes entender a la Virgen en este relato sin Juan Diego. Sin Juan Diego no hay Virgen. Déjame explicarte de esta manera. En el relato en el segundo relato. En el relato tradicional, la Virgen se aparece a un indígena, digamos, muy disminuido, entre otros. Pero es el símbolo de que le está hablando a la población mesoamericana, sí, a los derrotados, a los despreciados. Sí, bueno, pero hay todavía una tercera versión. No existió Juan Diego, pero sí existió todas estas miles de personas que dicen que la Virgen se les apareció. Sí, pero el punch en ese momento, la fortaleza es no se le apareció a los españoles. ¿Y qué pasó con el señor Schulenburg? El señor Schulenburg cayó en desgracia. Y no se le apareció la Virgen para salvarlo. Tuvo que vender sus múltiples autos y sus palos de golf y sus campos que tenía para poder sobrevivir un tiempo. Pero el Vaticano le quita y reestructura la abadía. Ya no hay más abadía. Entonces cae en desgracia. Bueno, hay que entender esto también dentro del proyecto de Juan Pablo, ¿sí? En el sentido de ir fortaleciendo las estructuras del clero secular, los obispos, ¿no? Ir de alguna manera mediatizando el clero regular, que eso es algo que desde el siglo XVII, XVI se ha estado intentando, y entonces es de alguna manera fortalecer a la Iglesia Católica Mexicana con un nuevo santo, pero además es un santo que es un indígena, ¿no? Entonces ahí hay toda un manejo muy interesante, recordando además que conozco muchos católicos que dicen que Juan Pablo II llegó a México como Karol Wojtyla y se fue como Juan Pablo II, justamente al ver la respuesta que hubo en el pueblo mexicano, que esa no es innegable, ¿no? De la devoción y el respeto que se le dio, ¿no? Yo creo que sí es muy importante, si además de ser una creencia de millones, es una realidad. Yo creo que sí es un tema serio hablar de ello, no porque la mayoría de la gente pensaba que la Tierra era plana, claro, durante el medievo, ¿no? Era tan esférica como es ahora. Déjame decirte que el culto a Juan Diego no prosperó. ¿No prosperó? No, está abandonado su santuario, pero era un proyecto político de Norberto Rivera también. Incluso decían que si llegaba a ser papa, se iba a llamar Juan Diego. Y yo insisto en lo racial, que es algo que en México es un tabú hablar de lo racial, cuando sí somos una sociedad profundamente dividida por lo racial. Schulenburg era un señor muy blanco. Rubio, ojo azul. Exacto. Y el señor Norberto Rivera es un señor muy prieto. Sí. Muy moreno. Muy moreno. Sí. Así es. ¿No? Entonces uno quiere santificar al santo moreno y el otro dice que ni existió. Y seguimos en esta disputa racial que tiene mucho de las luchas entre el PAN y Morena, son raciales. Sí. O sea que, por ejemplo, López Obrador no puede ser un estadista a ojos de una clase social mexicana que se considera
Eurocéntrica. Sí. No, en eso tienes toda la razón, creo que está ahí, hay parte. Sí. Y sobre todo en la medida que la sociedad novohispana no era totalmente española, pero tampoco totalmente indígena. Fue, digamos, este carácter indígena se fue perdiendo con el tiempo y hoy, pues la verdad que no tiene un factor determinante como lo fue en la parte de la historia. Pero Juan Diego viene a utilizar un símbolo, es un símbolo Sí. popular, pero la iglesia en este afán de comercializador lo perdió, no lo supo vender bien, no tuvo, digamos, el tino de hacerlo. Sí. Y antes de que se me vaya el tiempo, porque sí es muy importante esto, las feministas. A ver ¿Por si qué las yo les feministas. ¿Por qué reprocho? Porque en la Virgen de Guadalupe tú encuentras un personaje divino que está en favor de los desheredados, de los pobres, está en favor de las causas sociales, está a favor de las buenas causas de la historia, la independencia, la revolución, el movimiento zapatista, etc. Pero ciertamente en cierta mentalidad más secular, evidentemente que trabajar un personaje como esto no reditúa. Me recuerda mucho a estas monjas ahora que fueron excomulgadas por el Vaticano, estas monjas clarisas, que eran de clase alta, vendían chocolates a grandes restaurantes, tenían mucho dinero de claustro y por ser muy conservadoras, porque renegaban del Papa, del Vaticano, le pegaban a los obispos, etcétera, etcétera, públicamente, y el Vaticano dijo, fuera, están excluidas. Y las feministas españolas no sabían qué hacer con esto, porque por un lado estaban de acuerdo con la argumentación, digamos, antijerárquica de estas monjas conservadoras, pero estas monjas conservadoras era regresar a la Edad Media. Y entonces varios artículos en donde las feministas decían, ay, no sabían cómo moverse. Y sobre todo, ¿por qué estaría yo muy incómoda en una marcha feminista y con un estandarte de la Virgen? Primero porque excluye una parte de la población que es agnóstica, otra que es atea, otra que es de otras religiones, y después porque es un símbolo de una iglesia patriarcal. De hecho, virgen, fíjate, virgen es una mujer que no ha tenido sexualidad, según la lectura de la iglesia, cuando las feministas hemos estado de parte de la libertad de nuestros cuerpos. Entonces, serían tantas las contradicciones que solo si se nos presenta allí en Reforma o en la avenida principal de las ciudades de México, donde marchamos el 8 de marzo, la asumiríamos. No, yo entiendo, y la iglesia ha estado en contra de las mujeres. La iglesia ha estado en contra diciendo el papel de la mujer es fortalecer la familia tradicional. Así es una institución patriarcal. No, yo lo entiendo, pero también está el otro lado. Está el otro lado de cómo utilizar el peso que va más, incluso diría más allá del movimiento feminista que tiene el guadalupanismo, de decir, oye, es una virgen progresista que seguramente simpatizaría con nuestra causa. Es donde se lo paso a las feministas que lo estudien esta posibilidad. Vamos, tenemos 2 minutos para cerrar y les pregunto, ¿cuánta gente actualmente se considera guadalupana? Seguramente muchos. Millones. Ciertamente muchos menos de los que nos dicen que son. ¿Que ellos mismos? O sea, ¿crees? Que ellos mismos y que los agentes eclesiásticos nos da, en fin, ¿no? Hasta aún dentro del ámbito académico. No, es que nos identifican a los mexicanos por la Virgen de Guadalupe. No es cierto, ¿no? Es que en todo el país la Virgen de Guadalupe. No es cierto. ¿Sí? O sea, que está por los desprotegidos. Bueno, pues se le han olvidado las mujeres durante 500 años, ¿no? En fin, estamos un poco en ese sentido. Bernardo. Yo creo que es un fenómeno histórico importante. Y como todo fenómeno, tiene muchas aristas. Y muchas aristas, como tú lo señalas, muy contradictorias, ¿no? Porque está ligado, pero no es la Iglesia Católica. ¿Y cuántos son los guadalupanos? Como tú, que eres guadalupano, ¿cierto? Soy un guadalupano ateo, podríamos decir, ¿no? Pero no, es difícil saber, ¿no? Es muy difícil saber. Pero decías, es como la fe en la Virgen es como un círculo concéntrico que se ha ido expandiendo a través de la historia. Brady es lo que sostiene, que él ve que ha ido como creciendo,
y que en este momento está en Estados Unidos vía migrantes, aunque ahí hay una conversación pendiente que tengo con Rubén, y a Centroamérica. Y el Papa fortalece esta perspectiva porque dice que la Virgen es un como muro de contención frente a los movimientos religiosos de Estados Unidos. Pero es más complejo todavía más. La Virgen da hasta para herejías. La Santa Muerte es una herejía hasta estética de la Virgen de Guadalupe. Es el otro rostro. La Virgen es todo pureza, toda dulzura, todo amor de la Madre. Y la Santa Muerte no. Es lo contrario, La Santa Muerte exactamente. puede ser una antípoda. Pero es uno, por eso... Es como los rayos X de la guadalupana, la Santa Muerte. Por eso, para mí es un fenómeno que me atrae mucho como tal. Pero quienes creen en ella dicen que es muy eficiente. Justamente igual, por eso. En este intercambio espiritual, en este intercambio de favor, claro, y por eso le rinden culto. Claro. ¿No? Entonces, Pues es una cosa, yo te digo... hay que hacer una investigación de los milagros. Yo creo que eso es muy importante. ¿Qué tan eficaz es, usando las palabras de Rubén, qué tan eficaz es la Guadalupe? Los milagros representan la fuerza del culto. Si no hay milagros, hay cuantos, Juan Diego y muchos más, si no son milagrosos, si no son efectivos, son desechados. Recuerda los dioses en el mundo mesoamericano, ¿no? Los construían en barro para que dejara de llover, ¿no? Y construían otro y no funcionaba, y construían otro y ya tenían cuando empieza a llover, pero empezó a llover de más y se está inundando, entonces destruyen a ese y vuelven a construirlo. Es algo parecido. También hay una cierta relación de mercado entre estos santos, estas deidades y la gente común. Les agradezco mucho esta conversación. De verdad, muchísimo. Debemos proseguir, yo creo que hablando de este lugar vedado de la conversación pública mexicana, lo religioso y lo racial. Lo haremos pronto. Muchas gracias, Bernardo, Rubén. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves en otra conversación de largo aliento.